Alerta en C5N, un nuevo caso de denuncia de violencia de género. Una mujer que conoce a un hombre iniciado el 2020, de quien se enamora, empiezan a convivir y la denuncia la termina realizando y exponiéndolo en redes sociales, no solamente a través de las imágenes, a través de las fotos, donde se muestra la violencia ejercida sobre su cuerpo, sino que es escalofriante el relato de esta víctima de violencia de género. Al punto tal, el maltrato, los golpes, la violencia ejercida contra ella, que la mantuvo encerrada un tiempo, prisionera, imposibilitada de salir de su casa, porque no quería que trabajara y por celos la mantenía apartada del resto de la sociedad. Su ex pareja la amenazó de muerte y hoy está libre. Es otro caso de violencia de género, de mujeres que viven atrocidades, que viven horas, días, semanas bajo hombres que las amenazan, que las golpean y que un día afortunadamente logran salir y contar su historia, pero en el medio muchísimo miedo que aún persiste. Fernando Tocho, bienvenido. Gracias, Luciana. Lautaro Leonel García es el implicado. Las imágenes que valientemente publicó la víctima las están viendo ustedes en pantalla, pidiendo ayuda. Logró ponerse a salvo y salir de la vivienda en la que estaba conviviendo con su captor, su expareja, su agresor, Sofía Timo. Se juntó de valor y realmente puso arriba de la mesa todas las denuncias que había en contra de su ex. Y en estas horas, a partir de ese acto de valentía, también se juntaron más denunciantes y en estas horas tienen pensado robustecer la acusación contra el acusado. Y en ese marco van a ir a la justicia esperando tener el respaldo que no tuvieron en todos estos años, Luciana. ¿Vos sabés cuántos llamados hubo a la línea 144 en el último registro que se dio a conocer hace algunas semanas nada más? ¿Cuántos? Solo en el año 2021, 83.000 llamados. Es una cifra que realmente abruma y que esperemos empiece a bajar, pero en este escenario, la verdad, se da cuenta de que hay un problema pero muy grave. Y la gravedad se acrecentó durante la pandemia, no solamente por la cantidad de casos, sino por las dificultades de muchas mujeres de poder pedir ayuda, de poder escapar. Vos lo decías muy bien, es valiente, ella es valiente, es una mujer, Sofía, con valentía para poder realizar la denuncia. Hay muchas mujeres que aterradas, que menospreciadas, que sometidas física y mentalmente no pueden porque temen por su vida. Sofía logra dar a conocer su situación, logra realizar la denuncia, pero vivió un verdadero calvario, porque además conoce a este hombre en el 2020, conoce a este hombre en el inicio de la pandemia y durante esa etapa y durante esa época es que elige convivir porque se enamoró, porque al principio son personalidades en general muy agradables, pero muy manipuladoras, y una vez que estuvo viviendo bajo el mismo techo empezó a padecer la violencia física, la violencia psicológica. Era tal el nivel de maldad, el nivel de crueldad, el nivel de violencia que ejercía este hombre, que mientras la encerraba para que no consiguiera trabajo, también la encerraba diciéndole que la quería mantener alejada de quien era su hermano, porque pensaba que iba a terminar teniendo relaciones sexuales con su hermano, a ese nivel de crueldad. Afortunadamente, Sofía logra rebelarse, logra escapar porque estaba cautiva, la mantenía prácticamente sin contacto con el exterior durante un tiempo para poder contar su historia, para poder contar su verdad. Y pide justicia porque este hombre está libre y pide resguardo y pide apoyo y necesita de ese apoyo como tantas mujeres que día a día son violentadas, son maltratadas y son golpeadas. Sofía, soy Luciana Rubinska, te agradezco muchísimo tu testimonio porque tu testimonio y tu vivencia seguramente van a ayudar a muchas otras mujeres. ¿Cómo estás? Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas tardes. Por suerte estoy bien, bastante tranquila después de toda la situación vivida, obviamente, que fue muy dura,
pero por suerte estoy bien y agradezco estar en esta situación y haber sido tan escuchada y acompañada y que bueno, que me hayan brindado este espacio para poder contar mi historia y la de muchas otras chicas más, porque somos un montón, sinceramente. Sofía, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 23 años. 23 años. Sos muy chica todavía. Sí. Se ve en tu rostro y me alegra verte bien, verte con luz en ese rostro. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo conociste? Yo a él lo conozco por intermedio de una amiga, porque él es tatuador y bueno, mi amiga se había tatuado con él. Entonces, bueno, yo coordino con él para que me diera un turno para poder realizarme un tatuaje y ahí es cuando lo empiezo a conocer y a generar un vínculo con esta persona. ¿Y después qué pasa? ¿Eso fue cuándo? ¿Antes del Esto 2020, fue, antes de la pandemia? sí, aproximadamente mayo del año 2020. Ya estábamos en pandemia. Ya estábamos en pandemia. Bien, lo conoces, sí. Te vas a tatuar y ¿qué pasa? ¿Cómo empieza la relación? Bueno, nosotros empezamos a generar un vínculo normal. Hablábamos, nos veíamos bastante seguido. Él lo que tenía por ahí es que era bastante celoso, pero nada anormal, digamos. Yo no lo veía mal en ese momento. Bueno, empezamos a generar un vínculo, llegado un tiempo decidimos ir a convivir. Yo me voy para la casa de su mamá, que es donde él vivía, en Ensenada, y ahí es cuando empieza a cambiar totalmente, digamos. Era como... eran celos muy excesivos cuando en realidad no había motivos. ¿Qué te decía? ¿Qué hacía? Ponele, él le molestaba que yo tuviera amigos varones, entonces era como que todo el tiempo me recriminaba que había horarios para que estas personas te escribieran o no, o que por ahí había comentarios que, no sé, que me invitaban a salir y que estaba mal porque yo estaba en pareja con él y no tenía por qué, no tenía la necesidad de juntarme con otras personas. No tenía por qué tener amigos. O sea, él creía que vos eras su objeto, que él era tu dueño. Sintetizando Claro. Un poco estas expresiones, que está bueno que lo cuentes porque no son celos, son manifestaciones de creer que uno tiene poder total sobre el otro y que tiene que elegir sobre el otro y que es dueño del otro. Después, ¿qué pasó? O sea, ahí ya empezaste a alertarte a partir de este tipo de situaciones. Claro, ahí es como que, bueno, me empiezo a dar cuenta que había cosas que no estaban bien. Pero él, de cierta forma, lo que hacía era mucho manipular las situaciones. Era como que primero te decía lo que estaba mal y después te daba una explicación lógica, digamos, de por qué él creía que estaba mal y por qué yo no tenía que hacer esas cosas. ¿Y te llegaba a convencer? Sí, mucho, sí, siempre. O sea, vos te fuiste alejando, de a poco te fuiste alejando de un grupo por lo menos de hombres. De los que recién mencionabas. Yo, mis amigas mujeres y mi familia las conservo hasta el día de hoy, pero sí, perdí muchos amigos hombres. ¿Qué pasó luego? ¿Cómo llega él a encerrarte en una habitación? ¿Cómo llega a golpearte? El primer golpe que él me genera fue a raíz de que yo consigo un trabajo, decido firmar ese contrato porque era un trabajo temporal, y él no está de acuerdo porque él no quería que yo tuviera un vínculo o una relación laboral con compañeros hombres, supuestamente. Obviamente sigo con mi decisión, empiezo a trabajar, era un trabajo de 15 días solamente, y bueno, él se ocupaba de llevarme, acompañarme en todo el proceso de lo que era ese trabajo que yo tenía que hacer, porque era domiciliario, digamos, y después me devolvía a mi lugar de trabajo, donde me esperaba hasta el minuto que yo saliera y nos volvíamos juntos a donde vivíamos en ese momento. ¿Cuándo entendiste que eso no era acompañamiento, sino que era querer tener el poder sobre vos? Después de que yo me separo, me empecé a dar cuenta de que no era normal. En el momento no lo veía. Eso me di cuenta mucho después. Bueno, ¿esto fue en qué mes? Vos decías que lo conociste en mayo 2020, sí. Después empezaste a salir y terminaste viviendo en la casa de él, de la madre de él, que la madre vivía ahí también. Sí, ahí vivíamos con su mamá y con su hermano más grande.
¿Y eso cuándo fue que vos conseguís el trabajo y él te empieza a llevar y a traer? Esto fue más o menos en septiembre En del septiembre. 2020. ¿Y cuándo, después de todo esto que estás mencionando, empieza a golpearte? Él, el primer golpe que me da fue en ese momento cuando yo firmo el contrato de trabajo. O sea, antes de estar esos 15 días trabajando. Claro. Sí. Fue te previo acordás a de- eso. ¿Qué te acordás y qué pensaste en ese momento? Bueno, en ese momento me acuerdo que yo fui sola a firmar el contrato. Cuando vuelvo a su casa, bueno, le cuento más o menos de qué se trataba, qué era lo que tenía que hacer, el horario que iba a usar. Y bueno, y me acuerdo que se enojó un montón porque el horario no le gustaba. Yo en ese momento, a mí me tocaba trabajar de noche. Ponele, entraba, no sé, a las 4 de la tarde y salía a las 11. Y bueno, y él recalcaba todo el tiempo que no era un horario laboral normal, que no estaba bien, que no lo tenía que hacer. Entonces, cuando yo le digo que bueno, que prefiero alejarme de él y poder seguir con lo que realmente yo quería, fue cuando viene el problema, que bueno, se enoja mucho, decide ahorcarme, me acorrala contra una pared y me levanta desde el cuello. Y cuando se dio cuenta que yo ya no estaba respirando bien, que realmente me estaba costando mucho, me suelta y me da 2 piñas en la cara, a la altura del pómulo, creo que izquierdo, no me acuerdo bien, pero fue más o menos eso. ¿Por qué lo perdonaste? ¿Qué hiciste en ese momento? En ese momento, bueno, después de toda esta situación, no me dejaba irme porque yo me quería llamar un remis y no me dejaba, me había sacado el teléfono, no podía comunicarme con nadie. Y bueno, me decido sentarme y me empieza a hablar y es como que te manipulaba de tal forma que vos decías, bueno, no, lo mejor lo pienso y me quedo porque no va a volver a pasar o porque está arrepentido. Son todas situaciones que te llevan a decir, bueno, no, una vez más. Y volvió a pasar. Sí, siempre volvió a pasar, sí. ¿Qué más te hizo? Bueno, me ha encerrado en la habitación donde convivíamos, o sea, en la misma casa donde convivíamos con su mamá y su hermano, mientras él se iba a la mañana, porque él decía que si me dejaba sin llave en la habitación, yo me iba a escapar para tener relaciones sexuales con su hermano, cosa que obviamente no iba a pasar, pero me ha llegado a encerrar, me ha golpeado muchas veces, insultado, maltrato psicológico, humillaciones, me ha denigra mucho la carrera que yo estoy estudiando. ¿Qué estudias? Estoy estudiando abogacía. Denigra la abogacía. Sí. Denigra todo. ¿Y qué hacía la familia? Sí. La familia, imagino que sabía que vos estabas ahí encerrada, ¿o qué decía? No, la familia nunca supo que yo estuve encerrada, pero sí fue testigo de muchas situaciones violentas que, bueno, en su momento me defendían, digamos, trataban de calmar la situación y de sacarlo a él de ese ataque de ira para que no me hiciera nada. Pero bueno, no servía mucho tampoco. ¿Cuándo lográs hacer la denuncia? ¿Cuándo dijiste basta? Yo le digo basta el 16 de noviembre del año 2021, después de que él volvió a ejercer violencia de género contra mí y tuvo un intento de homicidio, que decido escaparme a la madrugada con ayuda de una amiga y de mi familia. Y la denuncia yo todavía no la realicé, sinceramente, porque me daba miedo, hasta que, bueno, el lunes a la noche, después de ver una publicación, una denuncia que hizo otra chica hace un par de años, decido hacer el escrache público que se hizo tan viral, para que de alguna forma ayude a otras personas a que no tengan contacto con este sujeto y no tengan que pasar por lo mismo que pasamos muchas. La denuncia en la justicia, no te entendí si la hiciste después o si todavía no la hiciste. No, la denuncia todavía no la hice, la tengo que hacer esta semana. Pero la vas a hacer. Sí, la voy a hacer, claro que sí. Fueron muchos meses de sometimiento, Sofía, hoy se te ve entera contando tu testimonio. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayuda para poder sobreponerte, para poder seguir adelante?
Ayuda tengo muchísima, de mis amigas, de mi familia, de gente que no conozco, porque a raíz de esto, de lo viral de la publicación, se comunicaron conmigo un montón de chicas brindándome su apoyo. Ahí vamos a retomar el contacto de Sofía, víctima de violencia de género, que después de muchos meses de ser violentada, de ser encerrada, de ser golpeada, tomó el valor necesario para irse una madrugada. Recién estaba relatando cómo fue ese escape de la casa de quien era su pareja, con quien vivía junto con la madre de quien era su pareja y un hermano, y que a partir de un relato, de un testimonio de otra mujer que sufrió y que padeció violencia de género, se animó a contar su historia. Esas historias que estremecen, pero que cuentan lo que pasa, que cuentan la realidad, y que seguramente ahora su relato también esté ayudando a muchas otras mujeres.